El mundo y las conversaciones de WhatsApp entre Pedro Sánchez y Ábalos se va a convertir en el nuevo culebrón de 2025. Dale like y suscríbete si es cine. Why are you gay? Chicos, la telenovela continúa. Se siguen filtrando audios no, ya estamos demasiado mal acostumbrados a otros salseos de internet. Se siguen filtrando conversaciones de Pedro Sánchez con José Luis Ábalos. Me he quedado estupefacto con esto. Yo estoy bien. El Mundo han dicho que tienen pa un rato, es lo que han comentado. Han dicho, nosotros podemos tirarnos aquí un rato largo, que con conversaciones para arriba, conversaciones para abajo, por lo visto hay más de una conversación. Alguna más comprometida que otra. ¿Tienen interés informativo, hombre? Pues tienen interés. Algunos dirán que no y otros dirán que sí. Necesito hablar contigo. ¿Has pactado desahucios con Iglesias? Me llegan cosas del acuerdo que habéis hecho muy preocupantes. Necesito hablar contigo. Te llamo. En este caso tocan a Pablo Iglesias. Me llaman rata. Me llaman chepudo. Pedro compró suricatas. ¿Pedro compró suricatas a los traficantes? Pedro Sánchez, en este caso, estaba hablando de Pablo Iglesias. La naturaleza de estos audios va sobre lo que opinaba sobre uno de sus expresidentes del gobierno y ex líder de Podemos. Por favor, que se frenen las filtraciones de una vez. Esto lo dice en torno a una noticia del País que dice: el gobierno planea compensar a los propietarios de vivienda afectadas por el decreto antidesahucios. Que se frenen las filtraciones de una vez. Hablad con estos tipos. Entonces José Luis Ábalos dice: con Podemos, que era con los que el PSOE estaba negociando. Pedro Sánchez dice: claro. Ya lo hemos desmentido. Pedro Sánchez dice: son temas muy sensibles. Vamos a ver qué es lo que para él era un tema muy sensible, que el gobierno planea compensar a los propietarios de viviendas afectados por el decreto antidesahucios, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que el decreto antidesahucios que planeaba esta gente hacía que básicamente fuese muy difícil lograr echar a alguien de tu propiedad si esta persona se declaraba como persona vulnerable. Eso es trucazo, ¿eh? A partir de eso, es lo que ha conseguido que aparezca la etiqueta de inquiocupas. Claro, ya lo hemos desmentido, son temas muy sensibles. O sea, los temas sensibles era eso. El decreto que se planeaba quizás compensar a los afectados por el decreto antidesahucios. ¿Por qué? Porque muchos propietarios estaban viendo cómo intentaban echar a sus inquilinos, a inquilinos que a lo mejor les dejaban de pagar o todas estas cosas y no podían desahuciarles. Porque había un decreto antidesahucios de emergencia para que tal, pal y pascual. Y de aquí es donde salió lo de inquiocupas. Hola, hoy vamos a aprender lo que es un hippie. Lo de inquiocupas es un término que aparece para definir a aquellas personas que, sin haber practicado una ocupación, ¿vale?, de repente se han quedado en tu propiedad por la putísima cara, porque se la tenías alquilada y a lo mejor han dejado de pagarte y llevan 1 año, 2 años, 3 años y no hay manera de sacarles de ahí. Entre otras cosas porque había un decreto antidesahucios que protegía a las personas consideradas vulnerables. ¿Qué es lo que sucede? Que conseguir la etiqueta de vulnerable es algo relativamente sencillo. Es algo que no es muy complicado de conseguir si te lo propones. Vamos allá. Entonces dice: son temas muy sensibles. José Luis Ábalos dice: ok. Y dice: la verdad es que conforme voy conociendo el acuerdo con Unidas Podemos sobre desahucios, ¿vale?, más me inquieta. Dice: da la sensación de que es un negociazo para la ocupación. Esto no lo digo yo, esto no lo dice la extrema derecha, esto lo dice el presidente del gobierno. Al final llegaron a ese acuerdo, evidentemente. Al final el PSOE se bajó los pantalones y llegaron a ese acuerdo. Es un negociazo para la ocupación, la llamada inquiocupación, lo es, y para los grandes tenedores, también lo es. Decía Pedro Sánchez: yo por ahí no paso. Bueno, por ahí pasó. Yo por ahí no paso, aquí es donde pongo pie en pared. Y al final, pues valió mierda ese pie en pared. ¿Vale? Ese es el Pedro pretérito. Pasó y volvió a pasar. Su línea roja en este caso podemos decir que es una línea naranja. Era una línea naranja-amarilla. Era una línea tirando a blanca. Era una línea diciendo: bueno, venga, va, que entre todo lo que tenga que entrar. No pasa nada. Pero, chicos, sé lo que todos os estáis preguntando ahora mismo. Why are you gay? Todos estáis, evidentemente, un poco desconcertados. Y la pregunta que ahora mismo os estáis planteando es: ¿pero Pedro está bien? Yo estoy bien. Pedro está bien. Pedro está bien. Él está bien.
Está bien, un poco atorado por todo esto, se están filtrando sus audios y demás, pero Pedro está bien. Y dice José Luis Ábalos, lo que digas, el texto está en la mesa. Pero todavía había más, había un poquito más. Vamos allá. Dice, buena rueda de prensa, RP, ¿vale? Es rueda de prensa. Qué torpe es Iglesias, Pablo Iglesias, lanzando su vídeo, habría lanzado un vídeo, ahora no, el contexto, podríamos verlo, podríamos no verlo, pero es de diciembre de 2020. Dice, qué torpe Pablo Iglesias lanzando su vídeo en plena rueda de prensa. Yo creo que ya no es maldad, fíjate la opinión que tenía de él, yo creo que ya no es maldad sino estulticia y gente sin equipo que le dé 3 vueltas a las cosas. Mejor así para nosotros. Me llaman rata, me llaman chepudo. Pipipi está aquí, ¿eh? A Pipipi le estaban ninguneando, Pipipi ya está aquí. Dice, yo creo que sí. José Luis Ábalos, si os dais cuenta, siempre muy diplomático, ¿eh? Dice, Ábalos, la persona del PSOE, esto lo dijo en febrero de 2021, dice, Ábalos, la persona del PSOE a la que he tomado más cariño, un tipo con agallas y honesto. Dice Pablo Iglesias, menos mal. Dice aquí José Luis Ábalos, ¿no? En plan de, fíjate, esto es lo que va diciendo Pablo Iglesias de mí, menos mal. Se nota cierto sarcasmo, ¿no? En este menos mal. Y a lo que responde Pedro Sánchez sobre su vicepresidente, que en aquel momento era su vicepresidente, a lo que responde un maltratador. Cuñadismo. Dale like y suscríbete si es cine. O sea, esto Pedro Sánchez lo zanja con un maltratador. Cuñadismo. A lo que José Luis responde, ¿vale? Haciendo una referencia a Quevedo. Ya decía Quevedo, puede haber puñalada sin lisonja, pero pocas veces hay lisonja sin puñalada. Es un poeta. ¡Es un poeta! Pero aquí lo que ha soqueado a la gente es que le haya tratado Pedro Sánchez como maltratador. La cita de José Luis Ábalos simplemente... basado o rojo pastillado. Una cita propia de goats, de auténticas cabras, ¿vale? Putero y culto el cabrón. Sí. Made in Ábalos, ¿vale? Puede haber puñalada sin lisonja, pero pocas veces hay lisonja sin puñalada. Y así se queda. Y mañana tendremos, espero, más conversaciones de WhatsApp. Yo espero. El mundo y las conversaciones de WhatsApp entre Pedro Sánchez y Ábalos se va a convertir en el nuevo culebrón de 2025. Ríete tú de lo de Frank Cuesta, tú. Lo que eres es eso que está ahí. Eso es lo que eres. Así de sucio eres tú. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué piensas del movimiento de Iglesias, de Pablo Iglesias? Esto se refiere a cuando, entiendo yo, a cuando Pablo Iglesias hizo el gesto audaz de presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Un abracito a Alberto. Cuando dejó de ser vicepresidente. Bíceps flexionado, tono de piel claro medio. Y Pedro Sánchez le felicitó por su maravillosa gestión de la pandemia, de las residencias. ¿Recordáis? Cuando Pedro Sánchez salió y dijo, oye, Pablo Iglesias, te deseo lo mejor, gracias por cómo te ocupaste de las residencias, crack. El trabajo que hiciste fue excepcional. Nah, tío, es cómo son los políticos, ¿eh? Luego hablamos de cómo somos los youtubers y cómo nos sacamos los ojos, pero cómo son los políticos. Dice, muy polémico, creo que no puede resultarnos atribuible. Va a intentar polarizar la campaña, puede movilizar la izquierda nuestra, pero posiblemente sea su retirada, su última aventura. Tenía razón aquí Ábalos. Es la forma que tuvo Pablo Iglesias de retirarse. Plan, estoy hasta la polla de los ejercicios estos burocráticos, administrativos, de gestionar y de la política aburrida que hay dentro del Congreso. Además, me están dando sopas con ondas. Los del Partido Socialista le están dando sopas con ondas. Lo que yo voy a hacer, ¿vale? Ahora es hacer una última campaña, ¿vale? El fascismo o el socialismo en la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí, pues ya me retiro. Y esto lo supo ver Ábalos, que es tremenda cabra, ¿eh? Puede movilizar a la izquierda nuestra, pero posiblemente sea su retirada, su última aventura. Dice, nunca es la última. Es un gesto muy de sujétame el cubata. Pedro Sánchez creo que aquí también hace un análisis acertado. Es un gesto muy de sujétame el cubata. Dice, me dice Yolanda que se siente muy quemado. Yolanda Díaz, entendemos. Dice, pero vaya, la gente está emocionada con su salida. Yo no lo tengo tan claro. Dice, y acusa el acoso. Yo eso no lo tengo tan claro. ¿A qué te refieres? ¿A su salida? Dice, sí, coincido contigo. Sí, veremos. Bueno, pues hasta fecha de 2025
Pablo Iglesias sí que habría salido. O sea, podríamos valorar si en un futuro próximo, si los movimientos que está haciendo en Canal Red y con Irene Montero por aquí, con Irene Montero por allá, auguran la vuelta del líder, ¿no? Del macho alfa de la izquierda podemita. A día de hoy, pues hay gente que avisa de que es muy posible de que quiera volver. Yo no lo veo tan claro. Yo le veo muy cómodo con su podcast y sus tal, y jugar a ser Federico Jiménez en los santos de la extrema izquierda. Pero bueno. Sigue en la sombra, claro, a él le mola eso, el rollito de no, ahora vais a hacer esto, ahora vamos a hacer esto, soy un estratega, soy una gran... Pero hay una cosa que en Podemos, no sé si lo saben o no se lo han planteado, pero Pablo Iglesias, per se, como estratega, como gran político, no era muy allá. Es decir, a Pablo Iglesias le fue bien con las estrategias de otros, ya sea de Íñigo Errejón, o de Juan Carlos Monedero, o de otra peña que tenía ahí con la que se fue matando, ¿vale? Pablo Iglesias es un animal político, pero es un animal de campaña. Es un tío que te sale y te suelta un speech y a la peña muy podemita le gusta mucho y te pone una base de rap y el tío va y pa. Pero a la hora de tener una gran planificación o ser una mente pensante de este movimiento por aquí, este movimiento por acá, que realmente funcione... Ahí por lo visto el señor está más limitado, y por eso, bueno, los resultados y el hundimiento de Podemos de los últimos años, yo creo que una parte se le puede responsabilizar al bueno de Pablo, ¿no? ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! Y podemos ver, por ejemplo, que el movimiento de salir del gobierno, como están aquí discutiendo estos dos, y presentarse a las elecciones por la Comunidad de Madrid... Pues era un movimiento que tenía mucho de audaz y de todo corazón y de venga, va, me la pela, tal, voy el primero, ¿sabes? En el frente de batalla y lo que tú quieras, pero, ¿sabes? De estratega político no fue, porque se pegó, o sea, quinta fuerza política y gracias, Pablo. Quinta fuerza política y gracias. Dice sobre la teoría de que la política, pero nada de la práctica, Pablo. La hostia de Madrid fue guapa, fue muy guapa. La verdad, hay que decir que me la gocé. Y Pedro abandonó a la cabra, tío. De los días anteriores, Sánchez está muy encima del ministro. Necesito hablar contigo. Has pactado los desahucios con Iglesias. Bla. Hoy en 2025 Podemos apuesta por potenciar su perfil crítico, o sea, vuelan las puñaladas sin lisonja. De hecho, el portavoz nacional de la formación, Pablo Fernández, cargó con dureza ayer contra Sánchez por la publicación de sus WhatsApps de reconciliación con Ábalos. He echado de menos trabajar contigo, dice, es prácticamente inverosímil que Pedro Sánchez no supiese nada de los tejemanejes y las actitudes presuntamente corruptas del señor Ábalos, ¿no? Vamos a ver, voy a ir al Twitter de Pablo Fernández para ver estos comentarios y me gustaría saber si Pablo Iglesias ha publicado algo al respecto de estos WhatsApps, porque me extraña que no lo haya intentado aprovechar. Que me he enterado que Pablo Iglesias quiere... Lo de la Garibaldi es todo promoción, ¿eh? Es genio del marketing, tío. O sea, 1 de cada 3 mensajes que pone Pablo Iglesias son por lo de la fucking Garibaldi, tío. Quedan 5 días y le falta nada, le falta el pelo de una gamba, ¿eh? Vamos a ir echándole pasta al amigo. Que este hombre sea feliz, joder. Vale, estos son los comentarios que se habrían hecho en Canal Red a partir de los WhatsApps de Ábalos y Pedro Sánchez. Y esto es lo que habría retuiteado Pablo Iglesias. Se demuestra en cuestiones de vivienda que Pedro Sánchez no quería hacer políticas públicas progresistas. Las políticas públicas progresistas de izquierdas, según esta gente, es el problema que tenemos ahora con los inquilinos morosos, con las inquiocupaciones y con el hecho de que alguien se te pueda meter en tu casa, se te pueda declarar vulnerable y pueda estar ahí 4 o 5 años sin pagarte el alquiler mientras tú tienes que pagarle la luz, el agua y absolutamente todo si no te quieres meter en un problema. Que es una de las razones por las que mucha gente le da miedo a alquilar su piso, lo cual me parece algo totalmente legítimo. Es decir, si yo tengo una propiedad y sé que existe la herramienta para que la persona que venga mañana a alquilarme el piso y demás, pues pueda coger y dejar de pagarme, evidentemente voy a tener muchas más reticencias a la hora de ponerlo en el mercado que si tuviese una ley más o menos garantista que me dijese que si esto sucediese, pues habría herramientas o formas de echar a esta persona. De los medios para que esto acabe salpicando a Sánchez, equiparándolo al caso Bárcenas y Rajoy. Es verdad que no es lo mismo. Sánchez no le pide a Ábalos que se calle, como estaba explicando ahora Miguel, pero sí es verdad que
aunque no sea noticiable que intenten demostrar la cercanía entre Sánchez y Ábalos, porque ya la conocíamos todos, no es algo novedoso, era su mano derecha, por eso lo hizo secretario de organización, es el que Ábalos le llevó al poder a Sánchez, pero hablando de la filtración, y lo digo porque en Podemos conocemos bien la filtración de cuestiones privadas, sabemos mucho de esto. Saben bastante de esto, ¿no? Sí hay cierta hipocresía del progresismo. Es decir, es una dinámica de los medios que no va a terminar, pero la misma progresía que hoy se lleva las manos a la cabeza preocupada por el menoscabo que esto supone para la democracia, es la misma progresía que también ha filtrado previamente conversaciones privadas de gente cercana a Podemos, al independentismo catalán, etc. Entonces, al Partido Popular no lo menciona, ¿eh? Es curioso porque ellos mencionan, no, solo se filtran cosas de nosotros, de la gente de izquierdas, de la gente de bienes, rollo de no, aquí se filtran conversaciones de todo el puto mundo, ¿vale? Empezando por el M. Rajoy. Creo que si... Claro, esas filtraciones son filtraciones buenas. Perdona, chicos, es que a veces se me olvida que esta gente genera una división entre filtraciones buenas, filtraciones malas, doxeos buenos, doxeos malos, acoso bueno, acoso malo, insultos buenos, insultos malos. Vale, perdona. Algo tiene de noticiable toda esta filtración, no es tanto el problema que supone la propia filtración, sino el contenido que revela. No porque sea cursi criticando a unos a otros, sino el contenido político que revela la incomodidad con los socios de gobierno y las cuestiones de políticas públicas que no quería hacer y se le obligó a hacer. Es evidente que nunca estuvo cómodo con Podemos, recordemos además en abril de 2019. Pero bueno, esto les interesa ahora mismo plantear la narrativa de que es que son ellos los que realmente ponen incómodo al PSOE para que haga auténticas políticas de izquierdas. Vale, entonces lo quiere llevar para allá. Fíjate que en ese WhatsApp ya, pero es que de esto, ¿sabes? Si nos ponemos de esta manera, si nos ponemos tan perfectos, María Teresa Pérez, también podríamos decir que la verdadera izquierda son Lambán o Paje o todas las personas a las que Pedro Sánchez criticaba porque no seguían su puta línea o porque les preocupaba que tuviesen unas posiciones disidentes. Entonces, claro, tú estás aquí vendiendo, no, es que con nosotros, como él sabía que nosotros éramos la auténtica revolución, la auténtica izquierda, pues fíjate, ¿no? Las cosas que hay rollo de ya. Pero es que como hablaba de vosotros, también hablaba de compañeros suyos de partido, ¿vale? De los petardos, o las petardas, o las personas que hacían comentarios y entrevistas vomitivas porque se preocupaban por los pactos con Bildu y este tipo de cosas. En esas elecciones no se pudo acabar formando gobierno, aunque ya daban los números, porque Sánchez dijo que no dormiría tranquilo con Podemos en el gobierno. Y entonces nos llevaron a una repetición electoral cuando, ojo, Vox tenía 24 escaños. En la repetición electoral de noviembre, Vox sacó 52 escaños. Iba a dormir Sánchez más tranquilo habiendo duplicado las actas de la ultraderecha en el Congreso. Al final, pues no le tocó otra que pasar por debajo del futbolín y hacer un gobierno de coalición con Podemos, porque es que era lo que quería la población y lo que la ciudadanía votó y los únicos números que daban. Entonces no le quedó más remedio. Esto es lo que han dicho esta mañana. No sé si ya a partir de los nuevos audios filtrados de Pedro Sánchez en relación a Pablo Iglesias. A mí me ha faltado aquí un comentario de Pablo Iglesias, espero que lo haga en algún momento, espero que Pablo Iglesias responda y podamos tener aquí, ¿sabes? Como la respuesta del bifeíto de Pablo Iglesias. Pues claro, a Pablo Iglesias recordemos que le ha llamado maltratador. Le ha dicho un maltratador, cuñadismo. Me llaman rata, me llaman chepudo. Más allá de los mensajes, es importante saber quién es el emisario en este caso. ¿Por qué es importante conocer al perfil de Esteban Urreiztieta? Yo creo que es muy importante conocer los antecedentes, ¿no? Y quién ha sido el gran valedor, el maestro, con quién ha trabajado codo con codo, que su gran maestro ha sido el ultraderechista Eduardo Inda en el diario El Mundo. Además, Urreiztieta aparece dentro de la red de periodistas infiltrados en las cloacas por parte del excomisario Villarejo. Incluso en los audios con el excomisario Villarejo, este periodista le dice a Villarejo directamente: si fueras periodista, ¿cómo publicarías esto? Le dice cómo titular las noticias en el diario El Mundo. Yo creo que al fin y al cabo... Las cloacas, chicos. Las cloacas vuelven a atacar. Bien. 1-2, Florentino vale. Florentino ladrón. 38. Un delgado hilo que apenas se ve pero se siente. De hecho, apenas se ve pero a la vez es evidente, comprobable y sólido. Porque un régimen en crisis necesita de las argucias sucias de la política y los medios. Necesita de las cloacas para subsistir en esos tiempos de crisis. Es decir, los manotazos de ahogados en un momento de debilidad. Esa debilidad que se evidenció en ese 2011, pero que nunca logró cerrarse del todo pese a los muchos intentos por lograrlo, con cloacas operando a todo vapor incluidas.
En los últimos días, supuestos mensajes de WhatsApp entre el presidente Pedro Sánchez y su entonces secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, filtrados por el diario El Mundo, no son relevantes realmente por lo que muestran. ¿Porque acaso hay alguien que se extraña del contenido mostrado? Veamos. Que Sánchez no era el mejor amigo de Lambano de Paje, que se posicionan con el alma de Felipe González dentro del PSOE, es decir, el que descabezó a Pedro Sánchez en 2016, es decir, quienes están antes con el PP que con la idea de un gobierno de coalición progresista. Perdónenme si no me sorprendo. Que Pedro Sánchez echaba de menos trabajar con el que había sido nada menos que la mano derecha y muñeca izquierda del partido, es decir, el secretario de Organización. Perdónenme si no me sorprendo. Del saludo cumpleañero ya ni voy a hablar porque todo eso es demasiado ridículo. Pero vamos a la carnecita. ¿Que Pedro Sánchez le temía las negociaciones con Podemos dentro de la coalición? Eso es lo que le parece lo más valioso, ¿no? Temía las negociaciones porque éramos la auténtica izquierda. Nada. Histórica. Perdónenme si no me sorprendo. Y tal vez esto es lo más interesante políticamente, por no decir lo único, y no por la revelación, porque no la hay. Que Sánchez se preocupaba antes por los rentistas que por los que no pueden pagar el alquiler por culpa de la especulación de los primeros, no sorprende a estas alturas. Que Pedro... Hombre, lo que dicen las conversaciones, hay que decirlo todo, Sánchez, es que eso va a beneficiar a los grandes tenedores y a la ocupación. No habla de los rentistas, ¿vale? Y, a ver, yo no quiero echarle flores a Sánchez porque Sánchez al final firmó ese decreto antidesahucios y pasó por el aro. Pero tenía razón, ¿eh? Tenía razón. ¿A alguien le puede parecer que Sánchez no tenía razón en esto concretamente, teniendo en cuenta lo que ha pasado desde 2020 con todos los temas de los inquilinos, morosos, ocupas y demás? Yo creo que no. Los grandes tenedores tienen gente trabajando que se puede dedicar a pedir los dineros al Estado. No, claro, un gran tenedor puede lidiar con estas cosas. Y de hecho, mucha gente lo que hace con estas cuestiones es deshacerse de esos pisos. Decir, joder, si mi piso se va a convertir en un dolor de cabeza, se lo vendo a este fondo buitre de aquí y que lidie él con ello y tal. Y al fondo buitre se la pela, más o menos. Puede lidiar con ocupas, sin que ocupas, esto por aquí y esto por allá. ¿Vale? Al que no se la pela es al pequeño propietario, al señor que tiene un piso o tiene 2 pisos porque se murieron sus padres, si tiene los 2 pisos alquilados, porque es su pequeña pensión, un piso que tenía en el centro y que lo alquila para ganarse un sueldo extra, este tipo de cosas. A esa gente es a la que afecta la gilipollez esta. Y esto lo están vendiendo como no, los rentistas, porque ya los rentistas son como los nuevos villanos. Entonces, tururú. Y eso es un poco lo que se había filtrado hoy. Yo creo que mañana a lo mejor se filtran otras cosas que pueden ser más interesantes o menos interesantes. Pero a mí, yo estoy bien. Igual que Pedro Sánchez, yo por ahora estoy bien. Por favor, que continúe mi telenovela. Why are you gay?